Hola, bienvenidos a su programa La Aventura que Soñamos con Familia Sin Agenda. Mi nombre es José Enrique Zambrano y tengo el gusto de estar acompañado por Yo soy Claudia Clavier. mi esposa. Sí, y estamos aquí desde la Ermita de la Caridad en Miami, Florida, pero bueno, acompañándolos a ustedes en sus hogares, en todo México y Latinoamérica. Recordarles que nos pueden ver en Comcast, el canal 235, y bueno, en la noche en el canal de María Visión, en Vimeo, o por el canal de nosotros de YouTube de Familia Sin Agenda. Así es, le damos la bienvenida. Estamos en la Ermita de la Caridad, transmitiendo desde los estudios de María Visión y Jesus Christ Family Network. Hoy tenemos, bueno, un backing. Ahí puedo ver algunas fotos del viaje. Sí. Gracias a María Visión por eso. Gracias al equipo de producción. Así es, le damos la Oscar. bienvenida a Oscar, por cierto, llegando a nuestros estudios. Y hoy tenemos un tema muy, muy interesante. Vamos a hablar del maltrato y de cómo superar esa situación y ejercer acciones para el buen trato. Pero antes de comenzar, quería desearle feliz cumpleaños a mi papá, que lo tenemos lejos, pero bueno, muy emocionados de que es su cumpleaños. Le deseamos muchos años más de vida y decirle Así pues que es. lo queremos mucho. Feliz cumpleaños, suegrito, José Enrique. Yo le digo José Enrique. José Enrique, esta familia es José Enrique abuelo, José Enrique papá, José Enrique nieto. Así Nuestro hijo es. también se llama José Enrique. Le dicen el catire también, así que feliz cumpleaños, papá. Bueno, sin más, antes de comenzar, recordar también nuestras redes sociales. Pueden seguirnos por www.familiasinagenda.wordpress.com. Pueden seguirnos por nuestra cuenta de Instagram, @familiasinagenda, y nuestro canal de YouTube, Familia Sin Agenda. Y como ya les dijo Claudia, pueden ver este programa a través de María Visión, específicamente metiéndose por Vimeo y por Comcast, canal 235, por el que están sintonizando. Esperamos también que puedan acompañarnos y así interactuar con sus llamadas, que siempre nos nutren y nos ponen tan felices de escuchar Así lo que es. piensa la gente. Queremos escuchar sus inquietudes y bueno, escogimos este tema especialmente porque somos familias y somos padres, ¿verdad? Estamos formando familias sanas, ¿no? Entonces este es un tema que muchas veces es un tema engorroso, difícil, que muchas veces no se identifican. Pueden haber maltratadores dentro de la familia, dentro de nuestro trabajo, en la escuela de los niños, en nuestro medio ambiente, y también maltratados, y también importantísimo, José Enrique, que esto no se identifica a veces muy bien, ser testigos de un maltrato. Entonces tenemos que aprender o sea, en el programa vamos a tratar de desglosar todas las características para aprender verdaderamente cómo tratar todos estos aspectos, ¿no? Definitivamente, y es un tema, como tú dices, espinoso, Sí. que lo que estamos procurando es precisamente eso, abordarlo, porque es un tema tan complicado que muchas veces lo dejamos al margen y lo dejamos pasar y nos hacemos los locos, volteamos a ver a otro lugar. Entonces es un tópico que consideramos de muchísimo interés y para construir. Nosotros por lo general lo que queremos es hacer cosas diferentes con acciones distintas y transmitir de manera positiva, construir en familia. Entonces nosotros creemos que este es un tema que va a beneficiar muchísimo a la familia y el progreso de la misma. Entonces vamos a identificar un poquito qué significa el maltrato. Luego vamos a ver los diferentes rasgos que puede tener la persona maltratadora. Después vamos a ver como tal los diferentes tipos de maltrato que existen y cómo mejorar el trato. Para ello tenemos dos videos que hemos preparado. Uno de una secuencia de actividades en convivencia social que nos van a ilustrar bastante lo que les estamos transmitiendo. Y por último, una maravillosa entrevista con Vida Gaviria de @modomamá, que es coach familiar, quien tuvo la gentileza de darnos su opinión acerca del maltrato. Pero bueno, vamos a abordar temas también sin más preámbulos, como el bullying, una palabra anglosajona que está tanto de moda y que sucede en las escuelas, que siempre ha existido, pero que ahora se está haciendo muchísimo más énfasis en atacarlo y en prevenirlo. También vamos a hablar de una especie de bullying, pero en el trabajo, un acoso laboral, el mobbing, y del cyberbullying. Exactamente, que es lo mismo que el bullying, pero a través de las redes sociales, que ahorita, bueno, nuestros hijos
están cada vez más con mayor acceso y cada vez más temprano, que es alarmante, ¿no? Porque muchas veces no están ni preparados ni psicológicamente ni emocionalmente para recibir toda esa información, y que venga alguien a maltratarlos a través de las redes sociales. Hay que estar muy atentos, mucha comunicación, nosotros como padres, mucha vigilancia para poder evitar este tipo de maltrato, ¿no? Sin duda alguna. Importante, pues entonces dejamos la interrogante en el aire de si han sufrido algún tipo de maltrato. Comuníquese con nosotros para entonces tratar de digamos, desglosarlos y entre ambas partes poder ayudarlos, pues, porque esa es la idea. Y cómo han afrontado la situación de maltrato nos interesa muchísimo para interactuar con ustedes. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar por entender un poco qué significa esa palabra de maltrato. Y maltrato no es más que una situación indeseada que puede sufrir una persona por parte de un maltratador. Esa persona se puede considerar una víctima, y ese maltrato puede ir desde lo físico hasta lo psicológico, y lo más doloroso de esto es que puede durar toda la vida. Entonces el maltrato puede estar en el ámbito del hogar, entre la pareja, entre los hijos, con tíos, abuelos, etcétera, en el ámbito laboral, en el ámbito de la convivencia social, con las autoridades civiles incluso. Nuestros gobernantes institucionalmente pueden ejercer algún tipo de maltrato sobre los gobernados, por lo que esa situación se puede presentar en diversos planos. Entonces, vamos a entrar a analizar, si te parece, Claudia, cuáles son esas características del maltratador, de quien ejerce el maltrato a las personas. Sí, bueno, fíjate, el perfil del maltratador es importante, consideramos que era importante resaltarlo, porque muchas veces puede ser como que puede tener capas que se puede dispersar y no identificarlo bien, ¿no? Entonces es una persona que por lo general al principio de una relación, digamos, si es por ejemplo una relación de hombre y mujer, es una persona que encanta mucho, ¿no? Entonces al principio no se muestra como es él realmente. Al principio de una relación todo es luna de miel, todo funciona bien, y después que pasa un tiempo, él empieza a, digamos, revelar su verdadero yo y empieza a manipular las situaciones. Es una persona que probablemente tuvo una crianza donde tuvo también maltrato en su familia, y entonces también fue víctima de maltrato, y esta familia crió a un maltratador. Y es lo que viene pasando, porque el maltrato viene desde hace muchos años hasta acá, ¿no? Todavía sufrimos. Lo que pasa es que últimamente ese es un tema que ahorita está como más, digamos, que se habla más, que no es tan tabú. Entonces, ahorita lo estamos como viendo que se trata más, pero es un problema que arrastran las familias, y yo creo que llegó el momento en que ya como lo estamos diciendo y lo estamos tratando y no es tan tabú, pues de darle un parado, como quien dice. Correcto. Y apoyarnos en ¿qué? En criar una familia en base a respeto, a valores como el respeto, en apoyarnos en nuestra fe católica, ¿verdad? Porque cuando tenemos una familia donde nos apoyamos en la fe y en base al ejemplo también, pues es muy difícil que ese niño vaya a ser un maltratador, porque ha sido bien tratado. Si tú tienes un niño que ha sido bien tratado en su casa, ¿verdad? Él no va a esperar menos de otras personas. Entonces él va a aplicar el buen trato hacia otras personas y no va a permitir que lo maltraten. Correcto. Y también es importante desnudar e identificar al maltratador, porque nosotros como católicos no podemos quedarnos sentados en un sofá, no podemos quedarnos de una manera pasiva. Tenemos que accionar de una manera muy activa y tratar de no ser cómplices, como decíamos anteriormente, de todas estas situaciones. Pero bueno, en el siguiente corte vamos a seguir hablando de las características que identifican al maltratador y de cuáles son los tipos de maltrato y cómo prevenirlo. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos esperamos.
santo de la semana. 15 de marzo. Santa Luisa de Marillac, Patrona de la asistencia social. nació en París en 1591. Perdió a su madre desde temprana edad, pero tuvo una buena educación. Luisa había deseado hacerse hermana capuchina, pero su confesor la disuadió de ello a causa de su endeble salud. Finalmente se le encontró un esposo digno, Antonio Legras. Tuvieron un hijo. En el periodo en el que Antonio estuvo gravemente enfermo, ella lo cuidó con esmero y completa dedicación. Conoce a San Francisco de Sales, quien pasó algunos meses en París durante el año 1619. De él recibió la dirección más sabia y comprensiva. Un poco antes de la muerte de su esposo, Luisa hizo voto de no contraer matrimonio de nuevo y dedicarse totalmente al servicio de Dios. Tuvo una extraña visión espiritual en la que sintió disipadas sus dudas y comprendió que había sido escogida para una gran obra bajo la guía de un director a quien ella no conocía aún. Luisa conoce a Monsieur Vicente. San Vicente organizaba conferencias de caridad con el objeto de remediar la miseria en la gente del campo y para ello necesitaba ayuda en la organización. San Vicente descubrió que Luisa era el preciso instrumento que necesitaba. Era una mujer decidida y valiente, dotada de clara inteligencia y una maravillosa constancia. A pesar de la debilidad de salud y quizás lo más importante de todo, tenía la virtud de olvidarse completamente de sí misma por el bien de los demás. Y así nace esta humilde pero grande fundación, las Hijas de la Caridad. En 1633 fue necesario establecer una especie de centro de entrenamiento o noviciado, y Luisa ofreció su antigua casona para recibir a las primeras candidatas. Estas, junto con Madame Legras, inician la mundialmente conocida Fundación de Ayuda Social de San Vicente de Paúl. En el desarrollo de todas estas obras, Madame Legras soportaba la parte más pesada de la carga. Los frecuentes viajes impuestos por sus obligaciones ponen a prueba la resistencia de Luisa, pero ella, siempre llena de entusiasmo y creando a su alrededor una atmósfera de gozo y de paz, estaba dispuesta. Aunque nunca dejó de preocuparse por el respeto y veneración con que se le acogía en sus visitas y el bienestar espiritual de su hijo Miguel. Santa Luisa de Marillac murió el 15 de marzo de 1660. Sed empeñosas en el servicio de los pobres. Amad a los pobres, honradlos, hijas mías, y honraréis al mismo Cristo. Never think before I say. Hola, bienvenido a su programa La Aventura que Soñamos con Familias Sin Agenda, y estábamos hablando un poco del perfil del maltratador. Entonces, para entender un poco e identificarlo, el maltratador por lo general es intolerante. No es accesible a la crítica. Todo lo que dice tiene que anteponerse ante lo que piensa la persona oprimida o la víctima. Claudia, ¿qué opinas? Sí, bueno, es autoritario, por lo general no acepta crítica, pero sí critica a los demás. Exactamente. Critica a los demás, es chantajista, trata de manipular la situación para siempre para su favor, ¿no? Entonces, cuando usted empiece a ver ciertos, uno o varios de estos síntomas, digamos, en el comportamiento de su esposo, de un par también puede ser, o sea, de un compañero de clase, de un compañero de trabajo,
es importante primero tomar distancia y estar alertas y no permitir este tipo de maltrato, Totalmente. porque suele ser como una bola de nieve que va creciendo cada vez más y cuando vamos a ver ya no podemos salir de esa tormenta de nieve y estamos a veces muy comprometidos, ¿no? Correcto. También se caracteriza... Recordarles que nos llamen y que estamos aquí a las órdenes para atender cualquiera de sus inquietudes con respecto a este tema el día de hoy. Ahí tienes los teléfonos en pantalla y bueno, estamos a sus órdenes. También el maltratador se caracteriza por tener un pensamiento dicotómico, es decir, es muy radical. Sí, o está blanco bien o y está negro. mal, pero es lo que él opina, ¿no? Y eso Sí. es un rasgo bastante particular del maltratador, donde busca, como Sí. decía Claudia anteriormente, chantajear, llevar todo a Y su terreno. Es difícil porque muchas veces es alguien que es cercano a ti, está en tu entorno. Entonces puede ser tu papá, puede ser tu esposo, tu novio, Alguien que tu respetes jefe. mucho, sí. Es alguien que por lo general está muy emocionalmente ligado a ti o tienes muchos intereses en común. Y entonces a veces es muy difícil, número uno, identificarlo y número dos, tomar acción para detenerlo, ¿no? Entonces, importante, como dijo José Enrique en el otro corte, no ser esos cristianos de sofá, sino, o sea, porque Papá Dios nos pide, en el Evangelio de hoy nos decía el Padre, que no seamos esos cristianos que van a misa el domingo y se portan bien y ya. No, tenemos que tomar acción y salir de nuestra zona de confort y dar el extra para ayudar a los demás. Lo mismo que por ejemplo, cuando vemos una situación de maltrato ajena, donde no estamos involucrados nosotros, que no somos ni el maltratador ni el maltratado, pero cuando vemos nosotros una situación de maltrato y no tomamos acción, somos cómplices. Entonces, tenemos que tomar esa actitud de acción, ¿no? Igualito cuando estamos asediados por un maltratador, tenemos que tomar acción de alguna manera. Siempre hay una manera, comunicarnos, hablar, porque si nos quedamos callados es peor. Correcto, entonces dejar de ser pasivos para Sí. tomar una proactividad en este sentido. Sí. Otra cosa es que el maltratador suele ser psicológicamente muy inestable, es desbalanceado y un poco por lo que les mostrábamos al principio en cuanto a que probablemente en su educación, en su convivencia social, no recibió la mejor educación y quizás el maltratador fue una persona que fue maltratado en el pasado, entonces una manera de anteponerse y de superar eso es precisamente maltratando a las demás personas. Ya estamos próximos a poner el video, en un par de minutos vamos a poner el video Sí. que va a ilustrar un poco más la situación del maltrato en la convivencia social. Pero bueno, ya para cerrar un poco y para identificar a lo que es el maltratador, Claudia, Sí. ¿qué otros rasgos tenemos por allí? Fíjate, hacen falsas promesas. O sea, esta es una persona que es mentirosa por naturaleza. Entonces, él te va a prometer villas y castillas y no lo va a cumplir. Entonces, esto es, digamos, cuando tú ves que una persona te hace una promesa y no la cumple y viene otra vez y te dice otra mentira, ya y por ahí va mal la cosa. Es una persona manipuladora que te va a hacer falsas promesas, que Que son seductora, porque seductora. al principio tienen esa habilidad de seducirte y decirte no, todo va a estar bien, especialistas en pedir perdón, siempre pidiendo Son perdón crueles y después. sensibles Sí. y un rasgo muy importante es que buscan desconectar a la víctima de su entorno. Entonces el maltratador Claro. busca separarte de tu familia, de tus amigos, busca que en el colegio pues te aparten, en el trabajo, que busca atacar tus debilidades. Entonces eso es muy importante que al momento de entrar en el buen trato, cuando estemos con los hijos educándolos, de crear esa autoestima, de crear esa confianza en ellos y de siempre apoyarlos, ¿no? Importantísimo, eso es importantísimo. Mantener una comunicación con tu red de apoyo, tu familia, tu fe, tus mejores amigos, los amigos esos que han estado en las buenas y en las malas contigo. Esos son tu cable a tierra, o sea, los que te van a sacar de esa situación de maltrato. Entonces, cuando tú identifiques a tu maltratador con todas estas, digamos, señales que te hemos compartido, saber que no estás sola, o solo. Que puedes, porque muchas veces, me salió sola, pero muchas veces hay hombres también maltratados, o sea, no solamente son las mujeres que son maltratadas.
Entonces saber que no estás solo y que tienes a tu red de apoyo que puede sacarte de ese problema. Y ¿no? ya para entrar en el video que tenemos Sí. preparado, es muy importante que sepan que el maltratador no se detiene y a veces se hace la víctima. Y allí eso es muy peligroso porque quien es la víctima, el maltratador puede ponerse en sus zapatos y entorpece muchísimo más la situación con su víctima al dárselas él de la víctima. Por ejemplo, cuando el maltratador te dice, si es un padre o un hijo, es que tú no me quieres, o si es una esposa, es que tú no me comprendes, tú no me consideras, etcétera. Entonces, por favor, tengan estos bullet points, estos aspectos del perfil del maltratador para que sepan identificarlo y reaccionar ante Y le esta digan situación. stop. Así es. No te queremos aquí. No al maltrato. Ajá, Entonces vamos a entrar con exactamente. el video. Sí, tenemos ya el video listo. El video va a ser sobre los tipos de maltrato. Y es bien gráfico, lo explica, son diferentes tipos de maltrato que después vamos a ir desglosando, pero bueno, vean el video con nosotros y después lo discutimos. Párele la mano. A veces la tranquilidad y la paz se ven alteradas en nuestra comunidad. Buenas, doña Marianita. Regáleme por favor una agüita que estoy muerto de la sed. Le veo un poco molesto. ¿Qué le pasa? Estaba entrenando a los guambras del barrio cuando oigo que uno le dice al otro: ya pues, deja de patear como mujercita. Y el otro le responde: ay, la niña, hablarásme como hombrecito o no. ¿Qué es eso? ¿Desde cuándo ser mujer es una ofensa? ¿Y usted qué le dijo? Ahí mismo detuve el juego y nos sentamos a charlar sobre los insultos que habían utilizado y cómo muchos de los prejuicios sobre las mujeres aún se conservan. Es verdad, ahora las chicas ya entran al ejército y a la policía y están entre las mejores estudiantes. Les dije que los hombres y las mujeres somos iguales en derechos y responsabilidades y que claro, por suerte somos diferentes en muchas cosas. Buenos días, vecinos. Vengo medio asustada. Ni les cuento lo que vi ahorita. Ay, ya me hizo asustar a mí también, pero cuente. Pasaba por la casa de la esquina y escuché unos gritos y veo que el marido le estaba pegando y le gritaba a su esposa. Algo horrible. Corrí a un almacén que tiene teléfono y llamé a la policía. Y lo peor es que había un guagua chiquito viendo todo. Él lloraba abrazando a la mamá. Fue terrible. Uy, si sigue viendo ese tipo de cosas, cuando sea grande se puede convertir en otro golpeador. Uy, no diga eso. Los seres humanos pueden cambiar. No siempre repiten las cosas negativas que han visto en su casa. Mi marido a mí nunca, ni con el pétalo de una rosa. Es que usted, con su genio, tampoco se iba a dejar. Estoy furiosa, doña Mariam. Deme un agua o algo para ver si se me pasa. ¿Qué le pasa a Vanesita? Uy, esta mañana ha estado terrible. Al regresar de la universidad, un grupo de hombres me empezaron a ver de pies a cabeza. Hasta uno se me acercó y me dijo cosas horribles. Y según él, eran piropos. Me sentí fatal, asustada. ¡Qué atrevido! ¿Y usted qué hizo? Lo enfrenté. ¿Qué te pasa? A ver, ¿qué quieres? Estaba furiosa. El tipo se quedó seco, dijo algo, se dio la vuelta y se fue. Muy bien, Vanessa. Así hay que hacer. No pensó que lo ibas a enfrentar. Hola, Besis. Oiga, Vanessa, ¿qué pasó con ese tipo? Le faltó al respeto. Yo estaba listo para salir en su defensa, pero más bien se fue con el rabo entre las piernas. No tiene idea el coraje que me dio. ¡Qué feo se siente! Y lo que le ha pasado a usted no es nada. Hay hombres que hasta matan a sus parejas. Eso es lo que se llama femicidio. Lo que pasa es que hay muchos hombres que creen que son superiores a las mujeres y que por eso tienen derechos totales sobre nosotras. Mañana mismo voy a hacer la denuncia, porque unas chicas que vieron lo que pasó me contaron que estos tipos las persiguen, las asustan y hasta las tocan cuando se suben al bus. Esas cosas hay que pararlas en seco, antes de que pase algo más grave. Mami, ahora una niña lloró en la clase. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ella contó que no había desayunado, que los padres le pegaban siempre y nos mostró unos golpes morados en las piernas. Ya ve, los niños también sufren violencia y ellos tienen menos posibilidades de defenderse. Peor si los que maltratan son los padres. Algunos papás y mamás creen que pegándoles a los niños, niñas y adolescentes van a lograr que se porten bien y no se dan cuenta que con eso les hacen mucho daño y afectan sus sentimientos.
Y no solo es el maltrato físico, sino el no tomarlos en cuenta, no escucharlos, no respetar sus opiniones. Buenos días con todos. ¿Qué se cuentan? Por fin una mañana tranquila. Tranquila. ¿Qué pasó? Me perdí de algo. Por lo que veo, usted amaneció en la luna. A mí me acosó un tipo. Yo vi a unos vecinos dándose de golpes. A una amiga mía, los padres le pegan. Tienen razón ustedes. Todavía hay mucho maltrato y violencia en nuestra ciudad. Y de alguna forma todos somos responsables de eso. ¿Qué tal si en la próxima reunión del barrio hablamos sobre este tema y tomamos medidas que nos ayuden a solucionar este problema de la violencia? Sí, qué buena idea. Yo apoyo. En este barrio ya han dado los primeros pasos para actuar frente a la violencia y al maltrato. Hay muchas cosas que podemos hacer. Hay que pararle la mano, denunciar, conocer nuestros derechos, estarnos en los barrios para actuar y ayudar a las víctimas. Así tendremos un Quito más seguro para todos y todas. Bueno, este es el video que teníamos preparado. Tocamos muchísimos aspectos. Ahorita Claudia va a profundizar en los aspectos que ya comentamos y que el video reforzó. No sé si sintieron el acento que nos están viendo en toda América Latina. Bueno, y al final dijeron, eso es en Quito. La fuente es la Municipalidad de Quito, en Ecuador. Así que muy agradecidos por ese video. Muy gráfico y muy bueno el video, sí, para mostrarlo. Conseguimos a través de YouTube. Bueno, fíjense, ahí vimos varios tipos de maltrato que se dan en esa comunidad, en todas las comunidades realmente, ¿no? Vimos, por ejemplo, la violencia de género. El hecho de considerar a la mujer como, ay, tú mujercita, tú más débil, es una forma de maltrato también. También vimos después que fue la otra señora que vio al esposo pegándole a la mujer. Por general en esas familias, esa persona fue maltratada y es algo que se repite de generación en generación. Los hijos ven ese ejemplo y lo repiten. Es importante, pues bueno, hacer un corte con esos ejemplos tan dañinos, ¿no? Tratar de educarnos y también el otro que decía que era un maltrato sexual. La niña que va caminando por la calle y viene un señor y le habla y le dice unas cosas, y también ella contaba que a compañeras de ella en el bus a veces la tocaban y eso. Ese tipo de maltrato también se da muchísimo en el día a día y pasa desapercibido. Y hablar y decir cuando pasan este tipo de cosas para tomar acción, ¿no? Bueno, sí, muy bien, Claudia, muchas gracias. La verdad es que muy ilustrativo el video. En el siguiente bloque vamos a hablarles acerca de los tipos de maltrato y vamos a entrar más en profundidad en cada uno de ellos. No dejen de llamarnos y sintonizarnos en la aventura que soñamos con Familias Sin Agenda. Hasta el próximo bloque. Hola, muy buenos días deseamos a todos ustedes y de una manera especial a la familia de María Visión. Actualmente estamos viviendo el tiempo de la Cuaresma, una gran oportunidad para convertirnos y practicar la caridad de nuestros hermanos. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es Cristo mismo quien nos invita a practicar la caridad. Y esta es la gran oportunidad para practicarla en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestro trabajo, porque es así como alcanzaremos a practicar también la misericordia de Dios. Sed misericordiosos como el Padre es misericordioso.
Muchas gracias. Nos encomendamos a sus oraciones. You're the only reason I keep on coming home. Bienvenidos a la aventura que soñamos con Familia Sin Agenda. En este bloque vamos a hablar de los tipos de maltrato. Y bueno, vamos a comenzar, Claudia, si te parece, con el maltrato físico. El maltrato físico representa aquella situación en donde existe alguna lesión corporal a la víctima, donde ese maltrato supera la barrera de la intimidad de la persona y empieza a afectarlo, ¿no? Y lo importante es que si no se ataja a tiempo este maltrato, puede traer consecuencias muy lamentables que son difíciles de olvidar. Es increíble la cantidad de casos que puedes ver, apenas buscas un poco por internet, la cantidad de casos que hay de maltrato físico y que son repetitivos, o sea, personas que de verdad no pueden salir de esa situación, porque bueno, yo creo que un poco como decía antes, es algo que con una persona donde estás muy ligado emocionalmente y entonces es muy difícil salir. Importantísimo la comunicación, importantísimo hablar con tu grupo de apoyo, si tienes tu familia, tus amigos, tu fe, gente en la iglesia que te pueda ayudar. Es importantísimo que hables y que digas todo lo que te está pasando para poder salir de esa situación. Y recordemos que realmente lamentable. La violencia es el arma del que no tiene la razón, así que cuando Totalmente. una persona está actuando violentamente, pues sencillamente perdió sus cabales. Nunca hay razón para aplicar la violencia, nunca. Correcto. Y eso es lo que debemos enseñarle nosotros a nuestros hijos. Siempre es importante llegar a un acuerdo y solucionar los problemas de una manera pacífica, hablando y no llegando a la violencia jamás. Correcto. Jamás. Algunos rasgos o formas comunes de este maltrato físico pueden ser, les cito algunas: golpear, morder, estrangular, dar patadas, lanzar algún objeto, algún palo, alguna piedra. Imagínense eso. Tirar del pelo, empujar, agarrar de la ropa, agarrar para impedir que la víctima se vaya, es decir, violar la voluntad de la víctima y forzarlo a hacer algo que la víctima no quiere. Sí. Otro tipo de maltrato es el maltrato verbal, emocional. Ese es el más o sutil de todos, sí. Correcto. Ese es un maltrato sutil que, digamos, se puede disfrazar de no, es que él quiere lo mejor para mí, entonces me está cuidando. Se puede disfrazar de protección, se puede disfrazar de muchas máscaras. Pero cuando realmente es un maltrato, por lo menos la persona, cuando tú ves que tiene, bueno, ya dijimos los rasgos del maltratador, si esa persona te tiene controlada tu vida, te tiene aislada de tu grupo de apoyo y te manipula y te sientes de alguna manera asfixiado, pues bueno, te estás en una situación de maltrato psicológico. ¿Algunos rasgos de este maltrato, Claudia, que nos puedas comentar? Bueno, decide lo que tú puedes hacer o usar, tu ropa. ¿Qué puedes decir? ¿Qué no puedes decir? Te controla por las redes sociales, por ejemplo. Te amenaza. O sea, ninguna relación puede subsistir si está entre amenazas, si tú sientes miedo. Eso es una alarma que te tiene que saltar. Si tú sientes miedo al estar con esa persona, pues esa persona no te está haciendo bien. Entonces es importante alejarte, o sea, una persona tóxica. Y nuevamente, cuando esa persona está limitando tu accionar regular ordinario, que interactúes con tu familia, que interactúes en el colegio, con tus amistades, en tu trabajo, eso vendría siendo un maltrato del tipo psicológico o emocional. Sí. Otro tipo de maltrato muy importante, el maltrato infantil. Sí, es, bueno, muy lamentable porque se da entre una situación de digamos, subordinación, porque es por manos del papá o de la mamá o del tío, del abuelo o del profesor, personas que están en una situación de más poder, digamos, de más poder,
someten, maltratan o abusan en este caso, porque eso sería más que maltrato, un abuso, porque estás abusando de tu poder para someter a ese niño o a esa niña, ¿no? Correcto, entonces aquí la clave... También puede ser físico o emocional, o psicológico. Y la clave, por supuesto, es criar a tus hijos con la mayor intención, con buena fe, que tengan confianza de sí mismos y de las personas que le rodean, pero tener ojo, estar pendientes, esa advertencia permanente en sus actividades deportivas, en sus actividades extracurriculares, en sus actividades y su relación, en su convivencia social, principalmente los cuando amigos están que creciendo. Frecuenta también, los amigos que frecuenta, correcto, los círculos en los que está, los papás de los amigos que frecuenta, correcto. Esas cosas pueden pasar en 2 segundos y las secuelas pueden durar toda la vida. Entonces es importantísimo, es una etapa preciosa donde nosotros como papás tenemos que fungir de protectores y de cuidadores de esa infancia, y tenemos que tratar de preservarla y crear hombres y mujeres sanos y de bien. Entonces cualquier cosa es menos importante que eso en este momento. Bueno, para seguir adelante, después tenemos como maltrato el abuso sexual. Sí, que también puede ser no solamente físico, puede ser psicológico, por mensajes, pero cosas todo que te digan, con ese ingrediente con esa connotación sexual. Sí, con esa connotación sexual, cosas mensajes que te puedan mandar, o de repente un contacto inapropiado también en el trabajo puede ser. Correcto. Fotografías, todas esas cosas en las que tú sientas. Una cosa básica, que es el sentido común. Si tu sentido común te dice que eso no está bien, pues es que no está bien. Entonces tienes que hablar. Definitivamente, lógica elemental y no estar paranoico, porque la verdad es que lo menos que queremos acá es mandar mensajes de paranoia, pero sí lo que decía Claudia, sentido común y lógica elemental. Después tenemos el bullying, este término anglosajón que, digamos, lamentablemente está tan de moda, ha existido toda la vida. Y es aquel acoso que se da en los niños principalmente en etapa escolar. Bueno, muy importante, nuevamente la educación que se le da a los hijos, no solo en la escuela, porque esto sucede ya en la escuela, sino en el hogar. Esa plataforma, esas maderas, esa base fundamental que nosotros le inculquemos a nuestros hijos para que ellos se sepan respetar, tengan autocontrol, confianza y puedan anteponerse a una situación de bullying. Si la persona está segura de sí misma, esa persona se va a querer a sí mismo como más nadie lo quiere y va a afrontar esas situaciones que viva en su institución educativa. Y yo creo que una manera muy importante de digamos, sobrellevar ese tema del bullying lo están haciendo muchas escuelas hoy en día, dar charlas sobre el buen trato, el compañerismo entre amigos y todo. Pero también desde la casa, nuestra labor como papás tiene que ser fomentar el buen trato y el respeto entre todos. Si nuestros niños ven que nosotros nos respetamos, ¿verdad? Ellos se sienten merecedores de ese respeto y no van a permitir que se les falte el respeto a ellos en otros ambientes, en sus otros ambientes. Ya para ir cerrando este bloque, vamos a hablar muy rápidamente del acoso laboral, que es el mobbing, que es lo mismo que el bullying, pero en el ámbito del trabajo. Y es cuando ese trabajador, esa persona, por una relación de subordinación o por una relación de respeto al superior o con sus pares, e incluso por sus inferiores, puede recibir algún tipo de relación. Por ejemplo, si tú ves que en el trabajo no eres tú, o sea, no te están haciendo maltrato a ti, ni tú estás maltratando, sino que tú ves que a un compañero le están haciendo maltrato, ¿cómo actuarías? O sea, ¿a quién puedes recurrir? Correcto, esa interrogante te la respondo en la próxima, en el próximo bloque. Vamos y al venimos corte, con el video final y la entrevista a Vida Gaviria, coach familiar, que la puedes seguir por imperdible porque ella es mamá. Espectacular. Gracias. I'm like the rock of Gibraltar. I always seem to falter and the words just get in the way.
teníamos una interrogante que dejamos antes del corte y fue que yo le comenté a José Enrique que estábamos hablando sobre el mobbing, digamos el bullying, el maltrato, pero en la compañía, en el ambiente laboral. Entonces yo le digo, bueno, si tú tienes... tú no eres el acosador, tú no eres el acosado, pero tú estás viendo que a un compañero lo están acosando. Entonces, ¿cómo actúas en ese caso? La normal es que la mayoría no se involucra, pero, cónchale, tu deber como católico, como cristiano, como amigo de esa persona que están maltratando, tú tienes que actuar. Entonces, ¿cómo harías? No, bueno, tienes que ser muy firme, muy determinante. Muchas de las corporaciones tienen unos sistemas, según sus reglas de código de ética, de speak-ups o whistleblowing o lo que sea, en donde las personas pueden denunciar de manera anónima y confidencial una situación que esté pasando y te requieren unas evidencias mínimas y elementales. Entonces eso pudiera ser un canal. Por ejemplo, yo no sabía eso es una herramienta importante que es importante que se sepa. Correcto. Porque mucha gente ni sabe, entonces se queda callada y sigue aguantando ese maltrato todos los días, tienes que volver todos los días al trabajo a ese maltrato. Así es. Pero ya para cerrar e irnos con el video, una entrevista fabulosa que le hicimos a Vida Gaviria de Modo Mamá, coach familiar. Queremos terminar muy rápidamente y mencionarles que también el maltrato puede ser digital o cyberbullying. También puede haber un maltrato incluso institucional y económico, que es aquel que pueden ejercer sus gobernantes sobre los gobernados. Muy importante tener esto en cuenta, y más en muchos países de América Latina, en donde vemos estos fenómenos increíblemente, pero bueno, sucede. Entonces, bueno, vamos a entrar con el video y luego, para cerrar, cómo fomentar el buen trato, que esto es muy importante. Bueno, lo dejamos para el final, pero consideramos que tenemos el tema espinoso y ahora vamos a darles todas las herramientas para fomentar el buen trato en las familias, porque eso es lo que queremos, familias sanas, familias que tengan buen trato para criar bien tratadores, ¿no? Que sean personas que aprecien a los demás y aprecien la bondad de los demás. Construir en base a lo positivo, así es. Entonces, exacto. Por favor, cuando puedan, vamos con la entrevista a Vida Gaviria de Modo Mamá. En esta oportunidad vamos a hablar con nuestra querida coach familiar Vida Gaviria sobre el bullying o el maltrato. ¿Qué factores originan el maltrato? Hola Claudia, José Enrique, muchísimas gracias por la invitación y bueno, gracias a todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Para hablar de bullying yo prefiero llevar la mirada a lo que queremos conseguir. Normalmente la invitación que hago a las familias en este tema y en cualquier otro que queramos abordar es a poner todas nuestras acciones, nuestra intención y nuestra energía en fomentar aquello que sí queremos que se desarrolle en nuestros hijos, en nuestras relaciones, en nuestra familia. Por eso, en vez de hablar de bullying, prefiero hablar de buen trato. Ustedes preguntan dónde se origina el bullying o el maltrato. Precisamente se origina en la falta de afectividad, de relaciones con una vinculación positiva. Aprender a relacionarnos y la calidad de esa relación es algo que aprendemos durante la primera infancia, cuando estamos creciendo y crecemos en la familia. Quiero decir entonces con esto que donde aprendemos cómo vamos a interactuar con otros, se practica en casa, en el seno de la familia, viendo cómo nuestros padres o nuestros cuidadores nos tratan cuando somos pequeños, viendo cómo esos adultos cuidadores fomentan las dinámicas entre los hermanos y entre las personas que conviven. De esta manera, el niño pequeño en sus primeros 2-3 años de vida va integrando lo que se espera de una relación entre dos o más personas. Esto luego lo va a ir extrapolando al resto del mundo y de sus relaciones. Quiero decir entonces que si las primeras relaciones que yo tengo con mis cuidadores, con mis figuras significativas, me traducen que las relaciones son un espacio de confianza, de afectividad y de respeto, eso mismo llevaré al mundo. Puede ser que en una situación puntual el niño o la persona actúe de manera agresiva, de manera ofensiva con otros, y esto pudiera ser reflejo de algo que está viviendo internamente. Así que respondiendo a dónde se origina el bullying o el maltrato,
creo que tiene mucho que ver con esas primeras interacciones que nos enseñan desde niños cómo se manejan las relaciones entre las personas. Vida, ¿y qué podemos hacer en casa para promover el buen trato? Para promover lo que sí queremos que crezca, esa planta que queremos cultivar, regar y abonar para que crezca frondosa y sana, que es el buen trato, tenemos entonces que empezar en casa. Particularmente creo, y es algo que ponemos en práctica en nuestra familia, que las relaciones que se basan en el respeto por el otro, incluso por las diferencias del otro, son la base, son la fuente principal donde pueden darse relaciones interpersonales sanas. ¿Qué quiero decir con esto de basar las relaciones en el respeto? Pues que si nosotros estamos criando a nuestros hijos, seamos respetuosos de sus intereses, de sus necesidades, de su manera de hacer presencia en la familia. Si ese es el condimento que está presente en la cotidianidad, nuestros hijos aprenderán entonces que este es el elemento que debe estar presente en todas las relaciones, no solamente con sus padres, con sus hermanos, con sus familias. Es así entonces como nosotros en casa y como yo como profesional invito a los padres a que puedan promover que sus hijos sean bien tratadores de ellos mismos y de otros. Para eso tenemos que ser entonces también coherentes y ser nosotros bien tratadores de nuestros hijos, para que ellos aprendan que si ellos merecen respeto, asimismo lo merecen las otras personas. ¿Y cómo enfrentar una situación de bullying desde el punto de vista del maltratador y del Cuando maltratado? se presenta una situación de maltrato, creo que es importante tomar en cuenta varios elementos. Son elementos que tienen que ver sobre todo con el quehacer, con el ambiente, con el entorno que está rodeando a los involucrados, tanto a la víctima como al acosador. ¿Qué está pasando con estas personas? ¿Por qué recurren al maltrato como manera de comunicarse? ¿Por qué la otra persona deja abierto el espacio para ser víctima de alguien que lo puede acosar? ¿Qué está pasando con los límites en ambos casos? ¿Por qué uno siente que puede transgredir los límites del otro y por qué el otro siente que no tiene suficiente fuerza para establecer límites que los protejan? Ante cualquier situación de maltrato, con el acosador o con el maltratador, necesitamos hacer un espacio de no juicio y de contención para acompañar a este niño, a este joven, a este adulto, a comprender que las relaciones pueden darse incluso en base a las diferencias, pero siempre partiendo del respeto. Y acompañando a la víctima, a la persona que se ha dejado agredir, a construir también límites que protejan su bienestar emocional y físico. Según tu experiencia, ¿existen señales que los alerten sobre un caso de maltrato? ¿Cuáles pudieran ser alertas que nos indiquen que nuestros hijos están pasando por alguna situación de maltrato? Bien sea porque ellos están involucrados, porque están siendo cómplices, están siendo testigos silenciosos de alguien que está acosando a otra persona, o porque son ellos las víctimas o los acosadores. Necesitamos estar muy atentos al mundo de nuestros hijos, estar atentos a las conversaciones, prestar atención, estar presentes, estar disponibles, practicar una escucha activa, saber qué les interesa a nuestros hijos, cuáles son los temas de conversación, si hay cambios de conducta que nos llamen la atención, si por ejemplo tenemos un niño que es muy comunicativo cotidianamente, pero que de repente se sume como en un mutismo y no comunica, pudiéramos empezar a pensar que allí hay una alerta de algo que está pasando a lo mejor fuera de nuestra vista, fuera de nuestro entendimiento, pero que definitivamente está afectando su comprensión de las relaciones interpersonales y sobre todo su confianza. Porque si hay algo que tenemos que cuidar muchísimo en cualquier proceso de relaciones donde hay maltrato, donde hay acoso, es que la confianza de nuestros hijos en sí mismo se mantenga sólida y se mantenga estable. Podemos comunicarle a nuestros hijos, si han sido víctimas de maltrato, que esto no los califica, no los convierte en una persona
merecedora de este tipo de tratos. Siempre seamos muy conscientes de que lo primero que tenemos que preservar es la autoconfianza de nuestros hijos en sí mismos. Si nuestros hijos han sido los agresores, quienes han estado involucrados en evadir, en maltratar o agredir a otros, necesitamos también mirar sin juicios, repito, porque probablemente esta es como la respuesta que salta en automático, qué ha estado pasando para que nuestros hijos sientan que ellos necesitan de alguna manera vengarse, agredir, comunicarse con otra persona a través de la humillación. Este acompañamiento se hace principalmente desde la casa. ¿Y qué papel juega la religión en la incidencia del bullying? El trabajo espiritual, el trabajo de apoyarnos en la creencia de Dios, es un trabajo que se inicia nuevamente, al igual que, como les decía al principio, las relaciones, que se inicia en casa. Si esto es un elemento que tenemos en común los miembros de la familia, seguramente ese espacio también nos servirá para que en momentos de no respuestas, para que en momentos de angustia, podamos encontrar también el sosiego que necesitamos para tomar decisiones claras. El trabajo espiritual siempre va a ser un vínculo importantísimo para todos los miembros de una familia, porque allí encontramos no solamente serenidad, como decía antes, sino también salud emocional. Las familias que cuidan su espiritualidad de la manera que decidan hacerlo, están brindándole a sus hijos también un apoyo que les va a pertenecer, que va a ser adicional a la presencia de papá, mamá, los cuidadores. Pero si nuestros hijos saben que además tienen una certeza, una confianza de que hay una guía, de que hay un poder superior que los acompaña a salir fortalecidos de circunstancias difíciles, les estaremos dando entonces una herramienta súper poderosa, una herramienta más que los va a ayudar a transitar estas. Obviamente se presentarán porque el conflicto es parte de la vida. Lo que me gusta es invitar a los padres a entender que así como el conflicto es parte de la vida, es también parte de la vida y es también necesario que nosotros acompañemos de una manera saludable la resolución de esos conflictos. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y espero que este espacio que hemos compartido hoy les sea de mucha utilidad en la construcción de familias sanas. Gracias. Gracias a ti, querida Vida, y no dejen de seguirla para consejos diarios de crianza y familia. Bueno, espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta entrevista. Muchísimas gracias, Vida, por esta oportunidad de recibir todo tu conocimiento. Ella es autora, además, tiene un libro que se llama Vida en Familia, hace consultas presenciales a familias, es coach familiar, y de verdad que nos alegra muchísimo poder haberla tenido en este espacio hoy. Así es. Pues bueno, rapidito para cerrar diciéndoles unas tips, digamos, para el buen trato en la familia, ¿no? Lo principal, y como bien lo dijo Vida en la entrevista, lo suscribimos, es el afecto. Tener un ambiente de respeto y de afecto en el seno de la familia. Los bebés desde que nacen poco pueden entender nuestras palabras que nos digamos yo te respeto, sino más bien el contacto. Tenemos que ser cariñosos. Bueno, y aquí tenemos un nuevo invitado, ¿no? Quique. Quique está aquí con nosotros. Desde chiquitos, desde que los bebés nacen, lo que primero tenemos que hacer para fomentar su autoestima es acariciarlos. O sea, tener contacto físico con ellos, para demostrarles que aquí estamos, que son importantes para nosotros, que los queremos muchísimo. Entonces, ese primer contacto es súper importante para fomentar su autoestima, porque lo importante es que ellos sientan que valen, sientan que son queridos para que puedan querer a los demás, para que se aprendan a querer a sí mismos y que quieran a los demás. Otro aspecto importante es en este mundo tan movido en el que vivimos, dedicarle tiempo, el tiempo adecuado, de calidad, sí. No solo de cantidad o estar por estar, sino
dedicarle un tiempo que sea realmente efectivo y que podamos escuchar lo que ellos quieren de alguna manera transmitirnos, y no ser unos papás únicamente que desplieguen mensajes, sino también receptores de mensajes. Otra cosa es entender también el momento por el que ellos están pasando. Nosotros tenemos una hija de 13 años, Clementina, José Enrique, que tiene 10, y José Ignacio, que nos acompaña allí, que tiene 8. Saber entender los diferentes momentos que ellos están pasando por su vida y como padres establecerles a ellos cuáles pudieran ser esos límites que ellos también muchas vida. veces ponerse como que en los zapatos de ellos, tener la humildad suficiente como para entender cada etapa, ¿verdad? Y respetar incluso las diferencias. O sea, de repente no todas las veces vamos a tener nosotros la razón, sino también la pueden tener ellos. Somos parte de una familia, y el hecho de que ellos se sientan respetados y que su punto de vista valga, eso los hace, les cultiva su autoestima, pues, y dicen, bueno, mi opinión también vale, y la hacen valer en el exterior. Correcto, y eso se transmite, ya para cerrar, en transmitirles a ellos, valga la redundancia, seguridad, que ellos sientan, que sientan control, que utilicen mucho, como dijimos anteriormente, el sentido común y la lógica elemental en su vida diaria, en sus diferentes situaciones. Y bueno, estamos muy agradecidos de haber compartido con ustedes este tema tan importante. Por favor, no dejen de seguirnos, por supuesto, por María Visión. Vean el programa a través de Vimeo o su señal en Comcast, canal 235. También en nuestras redes sociales, www.familiasinagenda.wordpress.com, en Instagram, @familiasinagenda, y en nuestro canal de YouTube, Familia Sin Agenda. Recuerda, si quieres cosas diferentes, tienes que ejercer acciones de manera distinta. Decídete por Dios, Dios es bueno todo el tiempo. Claudia. Así es. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio. Esperamos que le haya sido de utilidad, porque esa es la idea, criar familias sanas, nosotros compartiendo un poco nuestra experiencia de 3 hijos que tenemos, y bueno, ya para el próximo programa vamos a estar hablando de deporte. Así es, no quería despedirme ahora que estamos en tiempos de Cuaresma, invitándolos a la campaña que tenemos, Compartir 5 Más, que consiste en ayudar a una persona necesitada en la calle con ropa y comida, e invitar a 5 personas más a que ayuden también. Así que bueno, los espero y los invito a que compartan esta campaña. Muchísimas gracias por sintonizarnos en la aventura que soñamos con Familia Sin Agenda. Hasta la próxima. Chao, hasta luego. I always seem to falter and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble, I'm trying to stay humble, but I never think before I say